Y bueno, continuamos. Vamos a poner un poco de música, pero la persona que hizo posible ese viaje, lo decíamos, era entonces el embajador en el Vaticano y es Eduardo Valdés, que además era amigo de Francisco. Eduardo, Andy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Andy, conversar. La verdad es que fuiste una de las personas que se nos ocurrió llamar porque nos diste el momento que acabas de escuchar, gracias a las gestiones que ayudaste a que suceda eso que hoy es tan valioso porque, como yo leía recién, ¿no? Porque las cosas hay que hacerlas de momento porque nunca sabés si después es tarde. Y bueno, tuvimos esa chance de conocer a Francisco y vos tuviste mucho tiempo con Francisco, ¿verdad? La verdad, yo puedo decir que vi ángeles, ojos celestiales de parte de Andy en esas horas Es verdad. vaticanas. Es verdad, viste mi obra más católica. Sí, no es necesario ser del ismo, ¿viste? Porque yo no creo mucho en los ismos que nos cierran, pienso en los que nos abren. Bien. Pero bueno, esa es una virtud de ese hombre, porque él fue, quizás, si vos hurgás en los viajes que ha hecho el Papa, en la mayoría son de minorías católicas, él no fue a países de mayorías católicas. Él fue un gran ecumenista y planteó la interreligiosidad como forma, ya lo había planteado en Buenos Aires, creando el Instituto de Diálogo Interreligioso, con Danny Goldman, con Sí, me acuerdo. el Sheikh Omar Abud y con un sacerdote, y la verdad en Roma lo practicó igual. Él visitó la sinagoga de Roma, que no lo habían hecho antes pontífices anteriormente. ¿Cuánto tiempo fuiste embajador, Eduardo? 2 años. 2 años. En esos 2 2015. años, tu tarea es ser el nexo entre la Argentina y el Papa, así que imagínate además en qué año fueron los 2 primeros. 14-15. 14 y 15, o sea, llevaba meses de Sí. Papa. Entonces me imagino que lo primero que te habrás planteado es, quiero que vaya a Argentina, y yo recién planteaba en una suerte de escrito que hice, que leí de sentimientos, que para mí él tenía muchas ganas de venir y a veces por postergar tanto, porque en ese momento, por un montón de cosas que vos seguramente nos contarás, no se le dio, pero yo creo que él realmente quería venir como Papa, pero vos seguramente hablaste de esto con él, así que contame un poco. Bueno, yo debo reconocer que yo soy un perito en derrotas y mi único objetivo cuando llegué y presenté cartas credenciales, que le llegué en esta entrega de cartas credenciales una carta de invitación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a que visitara la Argentina. O sea, Claro. ya el primer día hablamos de eso, y él lo iba evaluando, en algún momento yo vi dibujado una hipótesis de viaje a la Argentina. Fue sobre todo, me acuerdo que era un viaje que empezaba en el Chaco, en el Impenetrable, Claro. donde iban a juntar los movimientos sociales en el Impenetrable del Chaco. Después de ahí se iba a Santiago del Estero, a Mamantula. De Santiago del Estero viajaba a San Julián, al sur, para rezar una misa, porque ese fue el primer lugar que cuando llegan los españoles se reza una misa, y de ahí se iba para Neuquén a una comunidad mapuche. En ese momento Juan Graboy estaba viviendo por ahí, por Junín de los Andes, y lo había conectado con una comunidad mapuche, y después la misa final o la estancia final en Buenos Aires, con una misa grande en Luján. Claro, o sea, estaba pensado, o sea, no es que... Estaba pensado, faltaba ponerle la fecha. ¿Y por qué crees que se postergó tanto? Y yo no sé, la verdad que no lo sé, cómo fue su relación después con Mauricio Macri, cómo fue la relación con Alberto Fernández, con Javier Milei. Yo cuando lo vi que estaba redactado, eran mis últimos días de permanencia, ya terminaba el gobierno de Cristina Kirchner, y ahí el Papa cambió esa fecha, usó esa fecha que estaba prevista para viajar a México, porque estaba sucediendo que Donald Trump
estaba planteando el tema del muro, de construir Claro. el muro en México, y el Papa creo que tomó la decisión de ir para México y terminó ese viaje yendo a Ciudad Juárez y haciendo él el camino de los espalda mojada, y termina rezando una misa en la frontera de Estados Unidos y México, ¿no? Él era muy de trabajar esos temas, y bueno, lo mismo hizo en Colombia un día cuando pierde el plebiscito de la paz, a favor de la paz, y él toma la decisión de convocar al presidente Santos y al presidente Uribe, que estaban muy enfrentados entre sí, y viaja a Colombia y firma él, está presente cuando el tratado de paz en Colombia. Él asumía riesgos, y eso era la virtud de él, ¿no? Era un papa en serio, que no solo tenía olor a oveja, sino que, digo, va a quedar en la historia como el gran sumo de los pontífices, es decir, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Ese es para mí El legado. el legado de él, ¿no? Sí. Y estamos hablando con Eduardo Valdés, que fue embajador en el Vaticano, en Argentina. Antes Harry nombraba y recordaba una anécdota con el chofer de la embajada, que vos dijiste, por favor, no le pregunten por Mussolini. Harry se lo acordaba. En ese viaje que conocimos, ¿no? Y además... Agostino. Agostino, gracias, Eduardo. Buen Me faltaba nombre. el nombre para terminar la anécdota. Algo, Eduardo, que en un momento nos acostumbramos a que alguien con posibilidades, con los contactos necesarios para llegar, yo creo que recibió muchos futbolistas, he Sí. visto, mucha gente que pudo ir a este corralito de los argentinos. Empresarios, actores, políticos, Exacto, de todo el no es lo mundo. mismo una Sí. audiencia personal, que eso ya era muchísimo, tener que tener muchísimo contacto, pero el corralito ese que nos acostumbramos y que no va a volver a pasar, ¿no? Yo creo que es muy difícil que se vuelva a dar de un papa argentino, quién sabe cuándo, pero por ahora parece imposible. Como también parecía imposible otro jugador como Maradona, estuvo Messi, pero uno dice, después de Messi, ya está, no vamos a tener tanta suerte. Es así, son cosas y momentos que hay que valorarlos porque no se repiten, ¿verdad? ¿Vos sabés lo que fue el encuentro del Papa con Maradona? Mirá, Contámelo, no se conocían. porque mira, te quiero contar esto. Diego dijo en Cuba, había contado esa historia de que él estaba a las puteadas con la iglesia, en ese momento estaba a las puteadas con muchas cosas, pero él había contado esta historia de que fue con la madre a ver a Juan Pablo II y que a la madre, a Doña Tota, que para él era el verdadero Dios, me parece para Diego, a Doña Tota le dio como un crucifijo, no me acuerdo si alguno se recuerda, Claudio, a Doña Tota le dio o un crucifijo distinto que a él o lo bendijo distinto que a él, y él eso lo puso loco. Sí, y mandó a la mirar mierda al todo. techo y ver la cantidad de oro y de cosas Sí, que había en la eso lo iglesia. decía políticamente, pero en lo No, eso es personal previo, eso a es él la le molestó que Sí. ¿por qué a Doña Tota A él le le da dieron otra un cosa que a mí? A ver, contame, Eduardo, y vos viste el encuentro A él con le el dieron Papa. un rosario de oro y a la madre uno común, eso. Y eso lo puso loco. Lo puso loco a Y Doña Tota. él lo sintetizaba de la siguiente manera. Él decía, era arquero, no entendía nada por Boitila, por Juan Pablo II. Claro, claro. Ahora, Contame ese encuentro, de el encuentro con Francisco y Maradona. Vos sabés que el Papa promovía un partido mundial de la paz, Sí. donde se lo había ido a proponer Zanetti, que es una figura increíble en Italia, muy querida en todo el fútbol italiano. Él vive en Milán, es vicepresidente del Inter Sí, de sí, Milán. claro. Y le había ido a proponer con su fundación Pupi hacer un encuentro, un partido mundial de la paz. Y el Papa le encantó la idea. Él quería con eso llegar a los lugares más increíbles que no había llegado nunca a la iglesia. Él tenía obsesión en Etiopía, Somalia, tengo que entrar por esos lugares. Y claro, él veía que los jugadores que le traía Zanetti nunca estaba Maradona. Y entonces un día nos llama a Moreno y a mí por separado y nos pide si podemos ayudarlo a que Maradona esté en ese partido. Claro, Zanetti había sido excluido de la selección por Maradona en el Mundial de Sudáfrica, mirá que lo iba a poner. Entonces, cuando yo tomé contacto con Maradona, la verdad, se predispuso inmediatamente, ya lo había hablado Guillermo también. Mira, los mejores días fueron los de Maradona en Roma.
Y entonces para Maradona en Italia, además que eso es un viaje en sí mismo. Maradona que va a Italia ya es todo un acontecimiento. Era su primer viaje después de que la AFIP italiana lo había perseguido. Claro. Era su primer vuelta a Italia y sobre todo a Roma, que él había jugado muy fuerte con los napolitanos contra Roma, era todo un desafío para él. Y contame eso. No sabés, dio vuelta a Roma, no había nadie, las monjas bailaban alrededor de Maradona cuando Maradona entró al Vaticano. Yo nunca vi a la Guardia Suiza perseguir a alguien, no, en serio lo cuento, ¿no? Es una cosa increíble lo que genera, no lo generaba ni el Papa, lo que generaba Maradona. No tengo duda. En el propio Vaticano, los guardias suizas. Entonces, ¿qué pasó? El Papa lo recibe junto a todos los jugadores, lo saluda el partido, y a la noche, después del partido, había una cena. Y en esa cena él me agarra aparte y me dice, mirá, yo necesito que me consigas una entrevista con él, porque hoy cuando él me saludó, dice, vos sabés que me agarró de la espalda y me dijo, Diego, lo necesito por favor para pelear por la paz del mundo y contra el hambre, ¿me ayuda? Y yo cerré los ojos, Eduardo, dice, y estuve con mi mamá en el cielo y con él en la tierra. Armame una reunión porque esto no me pasó nunca, este no es el arquero de la otra vez. Qué increíble. Lo fui a ver al Papa y lo citó 3:30 de la tarde del día siguiente y Diego quiso que los demás participaran. Pongamos un poco de contexto, estamos hablando con Eduardo Valdés, el ex embajador del Vaticano, que está contando la visita de Maradona a Roma. Recordemos que las otras anécdotas son de Maradona, son Putin lo quiere ver, pero se tiene que poner un traje. Él dice, yo no me pongo un traje, me chupa un huevo. Y le chupa un huevo Putin, Clinton o quien sea. Pero acá le dijo, Diego al embajador le decía, quiero ver al Papa porque me dijo esto, lo cual es un contexto importante. Y vieras el traje que se puso. Claro. Yo tengo fotos de esas. Estamos viendo fotos, sí. Como decía Diego, estoy emperifollado, ¿sí o no? Y duró 2 horas y media esa conversación. Y fue una cosa muy emocionante, que se pasaron por todos los temas. En un momento le pidió al Papa si le podía bautizar a su hijo que tenía 6 meses, Diego Francisco. Fernando. El Papa le dijo que sí. Él le pidió a Francisco. Dieguito Fernando, sí. Que Dieguito, si lo podía bautizar a Dieguito Fernández, por supuesto, el Papa le dijo que sí. Y empezaron a hablar de cosas mucho más profundas de la vida, y la verdad que Diego, después de ese encuentro, empezó a ir a buscar a sus hijos. Un día fue a buscar a su hijo a Nápoles, se presentó con el Papa, con ese hijo, después buscó otro hijo acá, una hija en Buenos Aires. Mirá vos, fue después de ese encuentro todo el reconocimiento de Diego a los hijos que no... Exactamente. Mirá qué bueno. Exactamente. Y dialogaba mucho, inclusive un día... él le contó que lo iba a enfrentar a Blatter en la FIFA, iba a ir con un príncipe jordano, y el Papa, escucha, esto tiene que ver con la pincha, y el Papa le dijo que sí, que le aceptaba. Pues ¿qué le podía decir? Me decía el Papa, yo le voy a decir que no a Maradona, aunque acá debe haber varios cardenales que juegan con Blatter, dice, pero que venga con el jordano. Y Diego... Iban en 2 combis, ¿no? En una combi iba el jordano con su familia, que era una princesa y los hijos, y atrás iba él con su novia, Oliva, ¿no? Sí, Rocío Oliva, que es la primera vez que él iba con Rocío a cosas. Entonces pasan por cerca mío y Diego me dice, tienes que venir de negro, ¿no es cierto? Por ella que tenía que estar... No, le digo, Diego, vas a la casa de la Santa Marta, ¿no? No, tiene que vestirse. Y se bajó del auto y le fue a comprar un vestido negro mientras el jordano seguía con la camioneta. No. Y Maradona se olvidó que él era Maradona, se pusieron todos encima de Maradona, demoró como 40 minutos, claro. Le sacó el vestido, le puso el vestido y llegó, que cuando llegó ya había terminado la entrevista del Papa con el jordano. No. y entonces... Claro. Todo impulsivo. La Guardia Suiza le dice, no, ya terminó esa reunión. Cuestión, el Papa le tenía tanto cariño que lo invitó a almorzar al día siguiente a Maradona, a Rocío y a él, y estuvieron charlando porque, claro, el Papa
Al Jordano lo despachó en 5 minutos. Claro. Él quería conversar con Maradona, esa era la verdad. Qué bueno, qué buena. Vos entendés que tuviste un encuentro que es único y irrepetible en la historia y sos el testigo de eso, increíble ese encuentro. Y sí. Pero aparte, escuchame, el partido ese fue extraordinario porque es el primer partido mundial de La Paz. Era el equipo de Zanetti contra el equipo de Maradona. Esto es tal cual como lo cuento. Maradona no quería, se entera ahí que iba a jugar Icardi. Y el tipo estaba furioso, no compartía que jugara Icardi. Él decía, no, Icardi no puede jugar, le faltó el respeto a Maxi López. No, eso no corresponde a los valores vaticanos, gritaba Maradona. Y entonces, en el primer tiempo, el equipo de Maradona, con un pase de Maradona, iba ganando 1-0. Y iban a durar 45 minutos. Los que jugaban el primer tiempo no jugaban el segundo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Zanetti? Se lo guardó a Icardi para el segundo tiempo, que no iba a jugar Maradona. Cuando Maradona vio que estaba Icardi, lo agarró al técnico, que era un inglés, el técnico del equipo de él, y le gritaba, ¡No change! Y entró él, que era el más viejo y el más gordo de todos los jugadores, jugó los 90 minutos. Lamentablemente perdió 3-1 con 3 goles de Icardi. No sabés lo que fue Maradona en el tercer tiempo. Que nunca más había que faltar el respeto que venga a jugar Icardi acá, estaba furioso. Pero fue que abrazó al Papa al día siguiente y tuvimos 2 horas largas de reunión. Bien, lo único que le falta a la Fer de Wanda acá es este diálogo, el Papa, Icardi, Maradona, es lo único que le falta. Che, Eduardo, gran recuerdo y un agradecimiento eterno por habernos permitido vivir ese momento tan increíble, hermoso e irrepetible en Roma. Así que un fuerte abrazo. Fue muy lindo. Mis hijos siempre lo recuerdan porque ellos eran fanas de tu programa. Sí, ellos nos ayudaron ahí y tuve una reunión con tus hijos en un boliche inolvidable que era el Mercado de Pulga, se quedaba chico, supongo que lo tenés también, que tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? Café Las Palabras. Están invitados cuando quieran, con mucho gusto. ¿Te acordás eso? Un café que es como con todas cosas antiguas. No, hermoso. Todas cosas que me pasaron en la vida. Bueno, pero está lleno, pero está toda tu vida, tenés 200 años entonces. Te han pasado bastantes cosas, Eduardo. Un lugar peronista histórico. El 80% son cartoneros porque yo aprendí a valorar lo que la gente tira porque me enseñaron los cartoneros. Y me trajeron un wincofón que funcionaba, y me consiguieron los uniformes de Perón que un general se había robado del año 55, se murió el general y los hijos lo tiraban y el encargado del edificio lo rescató y se lo dio al cartonero que me lo trajo. Por eso lo tenés espectacular, no sabía esa historia, increíble. 55, del año 55, cuando le de golpe de Estado, claro. A la mierda. Un día los invito, hacemos el programa desde acá. Dale, porque era un lugar realmente, me acuerdo, nunca más fui, pero que era espectacular. Un fuerte abrazo y gracias por esta charla. Saludos a Agostino. Gracias, grande Agostino. Chau. Eduardo Valdés, ex embajador del Vaticano. Qué historias, ¿no? La de Maradona espectacular, ¿no? Es que fue increíble. Siento que es como, o sea, a cualquier historia le metes Maradona, ya es como... No, pero además todo real, cuando lo contaba lo veías muy